buenas amigos y hermanos. Este día quiero compartir una palabra con ustedes. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 15 al 23. Voy a tomar algunos aspectos de la Biblia. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hacer el bien está en lo que podríamos llamar el ADN del cristiano. Nosotros hemos sido diseñados por Dios para hacer lo bueno, lo bello, lo perfecto. Y en este sentido debo decir que el mundo busca la felicidad en el amor carnal, en el dinero, en las diversiones y hasta en los vicios. Pero el gran secreto para la felicidad del hombre está en la Biblia y en lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que debemos hacer lo bueno, incluso con aquel que nos ha hecho mal. Y tiene otros secretos importantes para la felicidad del hombre. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. En la carta de Santiago se nos agrega algo más. Estad siempre gozosos, aún en las pruebas. Dice literalmente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque el fruto de la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos amados, debemos gozarnos en las pruebas, y esto resulta difícil de comprender, pero es la voluntad de Dios, porque es una forma de llevar la cruz de Cristo en nuestras vidas. Porque a veces queremos bendición, queremos felicidad, queremos todos los bienes posibles que Dios nos pueda dar, pero nos retiramos cuando se nos pide algún sacrificio. Y cualquier sacrificio que hagamos para Dios equivale a llevar la cruz de Cristo. Otra cosa que nos dice la palabra en este texto de 1 de Tesalonicenses: orad sin cesar. Orad sin cesar. En los tiempos que vivimos, amados hermanos y amigos, tenemos que entender que la oración es la forma de comunicarnos con Dios. Yo no puedo pretender recibir salud, recibir bendición, recibir todas las cosas que Dios tiene reservadas para su pueblo sin oración. La forma de comunicarnos con Dios es por medio de la oración. Dice la Escritura en el libro de Efesios que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es que no somos justos porque seamos buenos. Somos justos por la voluntad de Dios. Somos justos porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos hizo justos según la palabra de Dios. No es por nuestros méritos, es por los méritos de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Orad sin cesar. La oración nos acerca a Dios. Cuando los apóstoles conversaban un día con Jesús y le dijeron a él: enséñanos a orar. Y ahí surgió quizá la oración más bella de toda la cristiandad. Esa oración que conocemos como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Es una oración maravillosa que nos acerca a Dios. Y yo diría también, además, que une o nos une a todos los cristianos. No importa la denominación. El Padre Nuestro es una oración de unidad, porque dice la palabra que debemos de tener una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. ¿Por qué a veces estamos separados? Por el pecado del hombre, por la naturaleza caída del hombre, que le da más importancia a sus pequeños roces, a sus pequeños pleitos, a sus pequeñas desavenencias, que a lo que es realmente importante: el amor entre los hermanos. Dios quiere que nos distingamos por el amor que nos tenemos.
Y eso, amado hermano, amado amigo, solo se logra orando al Padre, pidiéndole que nos una, pero también poniendo de nuestra parte para hacer a un lado pequeñas diferencias de todo tipo y centrarnos en lo que Dios quiere que nos centremos, el amor de Dios. Dice la Escritura también, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vean qué importante, hermanos, dar gracias en todo, aún en lo malo que nos pasa. Cuando Job, ese hombre del cual dijo Dios que era un varón perfecto, y Dios no lo dice de casi nadie, cuando Job estaba siendo sometido a una prueba que Dios permitió, vino su mujer y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y le preguntó antes, ¿vas a mantener tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Vean ustedes qué clase de ayuda idónea, como dice el libro de Génesis. Maldice a Dios y muérete. ¿Cuál fue la respuesta de Job? ¿Hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? Hermanos, hemos de dar gracias a Dios en todo, como dice la palabra. En todo significa en las cosas buenas, en las bendiciones, pero también en la adversidad. Cuando no tengamos dinero, cuando nos falte el alimento, cuando nos falte todo, hemos de dar gracias a Dios, sabiendo, como dice la Escritura, que Él tiene cuidado de nosotros. Dios no abandona a sus hijos nunca. Somos nosotros quienes lo abandonamos a Él. Lo abandonamos a Él cuando el pecado se enseñorea de nosotros. Lo abandonamos a Él cuando las cosas del mundo son más importantes que Dios. Lo abandonamos cuando nos alejamos de una vida de oración a la que todos sus hijos hemos sido llamados. La Biblia dice también algo importantísimo en esta carta primera de Tesalonicenses capítulo 5. La palabra dice, no apaguéis al Espíritu. Es decir, no apagar al Espíritu significa no abandonar nunca el estudio de la Escritura, no abandonar nunca la meditación de la palabra de Dios, no abandonar nunca una vida de oración rica con nuestro Señor Jesucristo, no abandonar nunca el amor a los hermanos, entender que nosotros estamos en esta tierra para hacer el bien, entender que no hemos venido para egoístamente pedir solo por lo nuestro, sino actuar en favor del que no tiene, dar de comer al hambriento, atender al que tiene necesidad, no con una palmadita en la espalda diciéndole que Dios te acompañe y te supla tus necesidades. Hermanos, si en sus manos está suplir las necesidades del prójimo, hágalo, porque eso le agrada a Dios. Eso significa no apagar el Espíritu. Significa mantener la llama viva del amor en nuestro corazón, no en palabras, no en pensamientos, sino en acciones. Porque las acciones reflejan el amor de Dios. Y es importante entender que las obras, las acciones, no son para salvación. Son el producto de una vida entregada a Cristo. Son el producto de una vida que acepta que el amor debe ser algo existencial, algo vivencial. Porque el amor no es teoría, el amor es praxis, el amor es práctica. No menospreciéis las profecías. Hermano, hoy se habla mucho de profecías. Mucha gente dice, el Señor me habló y me dijo tal cosa. Puede ser que venga de Dios, pero le voy a decir algo. Toda profecía tiene que estar fundamentada en la palabra. Si una profecía no haya cabida o no sale de las entrañas mismas de la palabra de Dios, es una profecía que no viene de Dios. Y en vez de profecía, se convierte en adivinación.
Toda profecía tiene que tener una palabra en la Biblia que la respalde. Porque si no tiene respaldo de Dios, no viene de Dios. La Biblia dice en el profeta Jeremías que cuando venga un profeta con alguna profecía, si ésta no se cumple, no temáis al tal profeta. Sería un profeta de la presunción. Es un profeta que de su carne saca sus propios pensamientos como para darlos como si fueran palabra de Dios. Examinadlo todo, retened lo bueno. Cuando alguien venga con una palabra para usted, examine esa palabra y pregúntese, ¿tiene respaldo bíblico? Si no lo tiene, deséchelo, pero retenga lo bueno. Debemos estar preparados precisamente para retener lo bueno. Hermanos amados, hay algo muy importante en todo esto también. Absteneos de toda especie de mal. Oiga bien, absteneos de toda especie de mal. En el mundo tenemos muchas distracciones y hay algunas que parecen buenas, que parecen dignas de un cristiano, pero debemos examinarlo todo y abstenernos de toda especie de mal. De vez en cuando hay personas que nos preguntan, ¿será bueno comprar lotería? Hermano, cuando usted compra lotería, está cambiando al Dios vivo, al Dios que le suple todo, por una presunción. Lo está cambiando por algo que no lo va a sacar de la pobreza. Escúchelo bien. La lotería y todo juego de azar desagrada a Dios. La Biblia dice que los sortílegos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los sortílegos? La gente que confía en la lotería, la gente que confía en los juegos de azar. Hermanos, nosotros tenemos que fijar, que establecer nuestra confianza en el Dios Todopoderoso y Eterno. Confiar en Dios, confiar en Cristo, el autor y consumador de la fe, es la mejor decisión que podemos tomar. También hay gente que nos pregunta a veces, ¿podré tomarme yo una o unas copas de vino? ¿Podré ir a los toros? ¿Podré hacer cosas que tal vez la Biblia no prohíbe específicamente? Pero la pregunta que hemos de hacernos es, ¿me edifica esto que quiero hacer? Tomar licor, le pregunto, ¿me edifica eso? Ir a diversiones del mundo donde hay palabrotas y hay ofensas a Dios mismo, ¿edifica mi vida? ¿Edifica mi vida cristiana? Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Usted escoge, hermano. Dios no nos obliga a nada. Dios nos pone a escoger. Y nos dice en el libro de Deuteronomio, escoger el bien. Entre el mal del mundo y el bien de Dios, que escojamos el bien. Es la recomendación que nos hace Dios en el libro de Deuteronomio. Pero hermanos, hacer el bien o hacer el mal depende de usted. Es una decisión del hombre, es una decisión de la mujer. No depende de Dios. La voluntad de Dios es que usted haga el bien, pero Él nos da libertad, porque dice la Escritura en el Evangelio de Juan que hemos sido llamados a libertad. Y finalmente, amado hermano, la palabra dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mismo Dios de paz os santifique por completo. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos.
La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, explícitamente nos exhorta a la santidad. Ser santo, como Jehová vuestro Dios es santo. También nos manda en la carta de Hebreos a caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amado hermano, la santificación no es andar con los ojos vueltos en blanco. La santidad es apartarse para Dios. La santidad es alejarnos de las atracciones del mundo, que en nada me ayudan a ser feliz o a vivir una vida que agrade a Dios, sino que la santidad es apartarme para Dios, escoger lo bueno, escoger un mundo en donde podamos orar a Dios con libertad, escoger una forma de vida, escoger una forma de actuar que le agrade a Dios, amar al prójimo. Amar al prójimo de hecho y no solo de palabra. Y por sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas. Todo nuestro ser, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible, es decir, sin pecado, puro, para la venida o para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando vemos estas pandemias que nos afectan ahora, cuando vemos tanta violencia como en el tiempo de Noé, cuando vemos tanto desenfreno sexual, cuando vemos que nuestros líderes ni siquiera mencionan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos que dependen de sus propias fuerzas, nos convencemos que nuestra relación con Dios es lo más importante. Es lo más importante. En este día, amado hermano y amigo, yo lo invito en estos días en los cuales debemos salir lo menos posible para cuidar nuestra salud, porque también tenemos que atender las directrices de las autoridades de salud, porque para eso las puso Dios y debemos obedecerlas en lo que atañe a la salud. En estos días debemos aprovecharlos para meditar la palabra de Dios, para leerla, para orar juntos en familia. Esta es quizá la mejor oportunidad que nos está dando Dios a los costarricenses como pueblo para que busquemos su rostro. Porque su rostro no está en una figura, su rostro está en su bendita palabra. Y la palabra de Dios es la que nos acerca al Dios Todopoderoso y Eterno. Esta mañana, amado amigo y hermano, yo lo invito a que oremos. Oremos para poner nuestras vidas, para poner nuestro país en las manos de Dios. No importa que los gobernantes no lo hagan. Cada uno dará cuentas a Dios de sus actos. Pero en esta mañana, nosotros, el pueblo de Dios, sí debemos ponernos de acuerdo para orar. Padre Santísimo, esta mañana, Dios, nos ponemos en tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para reconocer tu grandeza y tu señorío, para reconocerte como Dios único y verdadero, como dice la palabra en el libro del Deuteronomio. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Padre, que esta pandemia que afecta a nuestro país guarde a tu pueblo. Señor, como el ángel de la muerte que pasó por las casas de Egipto matando a los primogénitos y no tocó las casas de los israelitas porque la sangre del cordero había sido colocada en los dinteles y en los postes de las casas, así te pedimos, Señor, que esta vez este ángel de la muerte que se cierne sobre Costa Rica pase de largo cuando en las casas de tus hijos vea la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.